Nuevo bloque en la edición de este día jueves por la pantalla de Canal 4 Regional. Vamos a compartir más información, vamos a seguir con más noticias y entrevistas, porque en este caso vamos a hablar con la doctora Melina Longoni, que como siempre nos disipa todas las dudas, charla con nosotros muy amablemente. Meli, ¿cómo estás? Buen mediodía y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, como siempre, un placer estar con ustedes. Bueno, Meli, antes de entrar de lleno a los temas que vamos a abordar, ¿desde dónde te encontrás? Bueno, en este momento estoy en Madrid, son las 6 de la tarde por acá, así que buenas tardes acá, buenos días allá. Bien, bien. Bueno, vos siempre allí viajando con todo lo que tiene que ver, todos los temas de salud. Meli, bueno, queríamos hablar sobre esta problemática que afecta lamentablemente a muchos jóvenes, que son los accidentes cardiovasculares, y bueno, fundamentalmente que se ve durante estos últimos años un incremento en lo que son esta franja etaria, principalmente los jóvenes. Exacto. En realidad, bueno, hablamos de las enfermedades vasculares en general y específicamente nos referimos a los casos de los ACV como accidentes cerebrovasculares, que está dentro de todas estas enfermedades vasculares, específicamente las que afectan a nivel cerebral. Si bien no es lo más frecuente que se den en pacientes jóvenes o en personas jóvenes, lo más frecuente es que se dé en personas de más edad. Las principales causas pueden ser de dos tipos, ¿no? De tipo isquémico, que es cuando normalmente hay un coágulo que se conoce normalmente que viaja por el torrente sanguíneo, va a un área específica del cerebro y genera la muerte neuronal de un área del cerebro, que sería el isquémico, y el de origen hemorrágico, que se da en un 20%, que puede ser, por ejemplo, por roturas de algunos vasos sanguíneos a nivel del cerebro, que normalmente se dan, por ejemplo, en personas que tienen una larga data de hipertensión arterial. Esto es un poco diferente, las causas en las personas jóvenes. Principalmente los de origen isquémico suelen estar relacionados en las mujeres, por ejemplo, por el consumo de anticonceptivos orales, que a veces pueden generar pequeños coágulos en las piernas y esos coágulos se desprenden, viajan por el torrente sanguíneo y van hasta el cerebro y generan este proceso de isquemia o muerte celular, muerte neuronal o infarto cerebral, accidente cerebrovascular de origen isquémico. Es decir, es como que no le llega sangre al cerebro. Y la otra causa, frecuente también en los jóvenes, más frecuente en los jóvenes que en los adultos mayores, son de causa hemorrágica, que se da por malformaciones congénitas. Esto es en el proceso de desarrollo del embrión durante el embarazo, se van formando los diferentes vasos del cerebro y a veces queda una formación anómala en el vaso sanguíneo que lo hace mucho más débil. Entonces, en ciertos momentos de la vida, y en general es en los adultos jóvenes, algún gatillador, que puede ser estrés, puede ser aumento de la presión arterial u otros factores relacionados, hacen que se rompa este vaso sanguíneo y genere un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Y la otra causa de los accidentes cerebrovasculares que se ven muy frecuentemente ahora en los jóvenes, más, digamos, frecuente que antes, es el consumo de drogas ilícitas que también generan este proceso de destrucción de los vasos cerebrales y por lo tanto pueden producir hemorragias cerebrales y generar accidentes cerebrovasculares, que son realmente muy severos. Los hemorrágicos realmente generan, es como que la sangre, un chorro de sangre que está cayendo en el cerebro y que no se puede parar, y eso genera daños masivos en el cerebro y que en principio se trata de salvar la vida y después la funcionalidad, pero muchos no tienen estas opciones porque realmente son tan severos que incluso pueden llevar a la muerte. Eso es lo que te iba a decir, que en muchos de los casos lamentablemente se pierde la vida. Pensaba, Meli, bueno, vos nos contabas cuáles pueden ser todas estas causas y también pensaba cómo prevenirlos. Me imagino que todo tiene este factor común de una vida saludable, de una alimentación saludable, de actividad física. ¿Eso tiene incidencia? Sí, totalmente. Nosotros tenemos factores de riesgo que podemos dividirlos en dos grandes partes, unos que son los modificables y los no modificables. Los no modificables claramente son, por ejemplo, los pacientes añosos, la edad,
El sexo está, en los pacientes de más edad, está comprobado que el sexo masculino está relacionado con mayor probabilidad de accidentes cerebrovasculares. El hecho de haber tenido familiares, tus padres, madres, abuelos con accidentes cerebrovasculares también es un factor de riesgo, y la genética, y con eso mucho no podemos hacer. Pero sí en los factores de riesgo modificables que realmente tienen un gran impacto en el desarrollo de los accidentes cerebrovasculares, como son el colesterol, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, todo ese tipo de factores de riesgo que sí podemos hacer algo, ya sea con medidas no farmacológicas, en principio teniendo, como vos decís, una vida saludable a través del ejercicio físico, una alimentación adecuada y balanceada, y también en caso de que esto no pueda ser una solución para alguno de los parámetros, también nos valemos de diferentes fármacos que nos ayudan, por ejemplo, para bajar el colesterol, para bajar la diabetes y controlar estos factores de riesgo. Pienso también en por qué hay tantos casos de gente joven que durante estos últimos años hemos visto que han incrementado en los casos. Me imagino que tiene que ver también, Meli, con la vida que llevamos, con una vida apresurada, todo en el instante, el aumento de la tecnología también, estar todo el tiempo frente a las pantallas, y esto que también que nos aleje un poco de la vida al aire libre y poder favorecer a la vida sedentaria. ¿Estos son los factores predominantes en los cuales pueden identificar que incrementan estos casos en personas jóvenes? Sí, tal cual. Como en los últimos años se ha ya conocido que el estrés es uno de los principales gatilladores para muchísimas de las enfermedades, no solamente vasculares, sino también oncológicas, por ejemplo, y sí que estamos viendo a personas cada vez más jóvenes con este tipo de enfermedades. Y el estrés obviamente está relacionado con la presión arterial, con la forma en que inclusive nos manejamos en nuestra vida, muchas veces lo asociamos a comer compulsivamente, a lo que vos decís también de estar enfrente de las pantallas de la computadora, es una forma de estar sedentarios, de no hacer actividad física, de tratar de solucionar las cosas desde esta pequeña pantalla, y hace que perdamos un poco todo ese tipo de actividades que nos ayudan a protegernos no solamente del accidente cerebrovascular, sino de un montón de enfermedades que están relacionadas con el sedentarismo. Pensaba, Meli, también en la automedicación y en lo fácil que es hoy en día ir a una farmacia y comprar algún medicamento que son de venta libre realmente, pero que eso puede perjudicar a nuestra salud. Bueno, no solamente en el accidente cardiovascular, sino también en otras afecciones. ¿Cómo se puede controlar, o si se hace algo por parte, bueno, no sé si es el Colegio de Médicos o quién lo puede regular, o es una medida de poder concientizar de que las personas no se tienen que automedicar? Totalmente, eso creo que es algo que históricamente hacemos todos, de automedicarnos y no percibirlo como una automedicación. De hecho, yo recuerdo que mi tesis de fin de grado de medicina fue automedicación y en estudiantes universitarios, y ninguno de ellos percibía automedicarse como tomar medicación de venta libre o tomar medicación por su cuenta que tengan en casa. Y la verdad es que hay que tener en cuenta que las medicaciones tienen una indicación específica y que todas las medicaciones tienen efectos adversos y acumulativos. Entonces, no es gratuito tomar medicación libremente porque a largo plazo, si bien uno, obviamente, si le duele la cabeza, lo primero que hace es tomarse un paracetamol, un ibuprofeno, pero realmente inclusive hasta esas medicaciones tienen efectos adversos. Y eso lo tenemos que tener en cuenta y tratar de consumir la menor cantidad de medicamentos posible. Y muchas veces estas condiciones de dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de panza, un montón de cosas también inclusive tienen que ver con este círculo vicioso de no hacer actividad física, de estar sentado permanentemente delante de una computadora mirando televisión, que hace que aparezcan todo este tipo de cosas. A veces, justamente tratando de hacer una actividad física controlada, podemos prevenir la utilización de otro tipo de fármacos o medicamentos que a veces son de venta libre, que también tienen sus efectos adversos.
Algo también que vemos y que creo que todos lo hacemos, que si vemos a algún compañero de trabajo o alguien que conocemos con alguna afección, ya medicamos libremente, decimos, bueno, tenés que tomar esto, tenés que tomar aquello, bueno, realmente que es algo que tenemos tan instalado cada uno de nosotros en la sociedad y después nos damos cuenta que son hábitos que realmente tenemos que revertir. Meli, te saco de la CB y también queríamos hablar el día 11 de abril fue el Día Mundial del Parkinson, esta enfermedad crónica y bueno, queríamos saber tu apreciación también sobre el Parkinson y cómo son las diferentes medidas o acompañamiento, porque es una enfermedad que no tiene cura. Exacto, así es. La enfermedad de Parkinson es considerada una enfermedad degenerativa que normalmente podemos dividirla en dos tipos, aunque hay un montón, que es la más frecuente, que es el Parkinson que aparece alrededor de los 60 años, que es la que vemos normalmente, que es las personas un poquito más añosas, con disminución de la movilidad, con esa fascia sin expresión, que suelen hablar muy bajito. Esas son todas consecuencias del Parkinson más avanzado, que puede tener diferente progresión de acuerdo a cada una de las personas, pero no suele ser tan agresivo como el Parkinson juvenil, que aparece en etapas mucho más tempranas, puede aparecer entre los 20 y 30 años aproximadamente, como es el caso, por ejemplo, de Michael J. Fox, que es muy conocido, es un actor de Volver al Futuro, que tiene Parkinson juvenil, que lo tuvo muy pequeño y tiene los mismos síntomas que, o sea, en su adultez joven, quería decir, y tiene los mismos síntomas que el Parkinson de las personas más grandes, pero la progresión es bastante más rápida. La verdad es que no existe hoy, como vos bien decís, una cura, y lo único que se ha desarrollado a nivel médico o a través de la farmacología son fármacos que intentan detener un poco la progresión tan rápida que tiene esta enfermedad, que se caracteriza específicamente por una depresión, es decir, una falta de un neurotransmisor específico que se llama dopamina, que está en un área específica del cerebro, que deja de producirse. Entonces afecta a la corteza cerebral y por lo tanto tiene todos estos síntomas. Entonces lo que hacemos a través de los medicamentos es intentar dar en forma exógena la dopamina, aunque nunca llegamos a poder generar la misma cantidad de neurotransmisor que lo que genera normalmente el cerebro. Entonces, normalmente podemos disminuir la progresión, o sea, la rapidez de la progresión, pero no podemos detener la enfermedad. Hoy en día no tenemos otra forma de poder hacer otra detección mucho más temprana tampoco, y por eso lo que tratamos de hacer es enlentecer un poco la progresión, pero no podemos realmente frenarla. Meli, estaba leyendo un artículo días atrás con respecto a lo que es el Parkinson y bueno, podríamos decir de los creadores de aquellas personas que se automedican también dan consejos mágicos, porque lo que decía el artículo que era beber café todos los días se disminuía la posibilidad de tener Parkinson. ¿Hay algo de cierto? En realidad no hay por lo menos evidencia científica que lo respalde a eso en particular. Normalmente lo que se suele hacer es, en estos pseudoestudios, es ver las características de aquellas personas que pueden potencialmente desarrollar Parkinson y ver las similitudes que pueden tener, y se ve que puede ser la cafeína en particular, pero realmente no existe un tratamiento, o sea, no existe una forma de prevenirlo. Y no, o sea, no es que todo el mundo que tome café va a tener una prevención del Parkinson, porque no tiene sustento científico en sí. No, o sea, la cafeína no afecta a la dopamina, de hecho, que sería la producción que estaría afectada. Pero sí que existen muchos estudios muy serios que se están desarrollando en diferentes países. Y de hecho, en mi hospital acá en Madrid justamente se están planteando nuevos proyectos que tienen que ver con la parte tecnológica y para intentar también mejorar la calidad de vida de aquellas personas que tienen Parkinson y tratar de disminuir los síntomas que afectan al Parkinson, principalmente el temblor, las afectaciones motrices, las alteraciones a nivel de la disfagia, o sea, diferentes efectos que tiene principalmente motrices del Parkinson, pero las tecnologías están relacionadas con
mejorar la calidad de vida de esas personas una vez que ya la enfermedad existe, pero no existe hoy en día nada que la prevenga si tiene que aparecer. Bien, muy claro como siempre. Meli, te agradecemos muchísimo este contacto, de que siempre puedas charlar con nosotros y bueno, poder aclararnos muchas veces dudas que nos van surgiendo en cuestiones médicas. Te mando un saludo muy grande. Un beso grande, muchas gracias por invitarme, como siempre. Gracias. Allí estábamos con la doctora Melina Longoni desde Madrid, que nos estuvo atendiendo, hablando de temas muy importantes que tienen que ver con el accidente cardiovascular, cuáles son los orígenes, cuáles son las causas, también cómo podemos hacer para prevenirlos. Como ella nos contaba, hay diferentes factores y uno de lo que nosotros podemos hacer desde nuestro lado, porque hay aquellos que son genéticos que no lo podemos cambiar, pero por el otro lado lo que es la buena alimentación también y la educación física, hacer actividad física. Y además hablando sobre el día del Parkinson, que no lo queríamos dejar pasar, que fue el día 11 de abril.